De nuestro querido maestro Ezequiel Adaucusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia, de Colombia. Es fundador del partido político PREPAP con símbolo el pescadito, y en especial, amigos, en especial es compilador del Decálogo Universal. Pero para analizar esta parte, compilador del Decálogo Universal, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene que ser el compilador? ¿Por qué? Es como el día de ayer, uno de nuestros amigos oyentes, digo, ¿y por qué tenía que ponerle su firma? Imagínense, sobrito. La interrogancia es esto: ¿por qué tenía que ponerle su firma? En sí tenía que haber un responsable. Sabemos que la doctrina es de Dios, no es la doctrina humana. Porque si alguien tiene que haber un responsable, porque ¿qué pasaría si no hay un responsable? Cualquiera puede decir: yo traje tus mandamientos, el Señor me arrebató al tercer cielo y me entregó tus mandamientos. Cualquiera lo puede decir. Si no, tiene que haber algo que tiene que marcar una diferencia. Sabemos que la doctrina de Dios en ese tiempo le entregó a Moisés su doctrina, que en hebreo se llama Torá, entregó a Moisés para que enseñara a su pueblo. Pero en forma histórica encontramos que el pueblo no lo recibió. No lo recibió. Por eso que Moisés rompió las 2 tablas de piedra, porque el pueblo lo había traicionado adorando a un becerro, que no simplemente es un simple becerro, sino era la representación del dios Baal. ¿Y quién era pues el dios Baal? Era el dios de los cananeos, que significa Señor de los señores, Rey de los reyes. En otras palabras, era el creador del universo. Era el creador del universo. Entonces, no estamos hablando de un simple becerro. Era una representación de que estamos hablando a un Dios supremo. Y en el cambio del pueblo hebreo, pues estamos hablando de yo soy el que soy. Por eso muchos, hasta el mismo pueblo, se equivocó, porque, como dijo el faraón, este es un Dios que no tiene rostro. Ahora, al ver que el pueblo no lo recibió, Moisés rompió los mandamientos, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, tuvo que interceder Moisés para que no lo destruya. Por segunda vez lo vuelve a llamar, y esta segunda vez escribe para el futuro. Y en el futuro viene, pues estamos hablando que tenía que aparecer en los gentiles y a través de un gentil. Dios tenía que arrebatarlo, entregarle los mandamientos, que tenemos acá la copia del original, ni siquiera es el original, porque el original se encuentra en el tercer cielo. Ahí se encuentra el original, porque da su testimonio cuando llegó a un local muy hermoso, era pues lleno de luminosidad, transparente todo ese local. Había una mesa con 24 sillas, entonces dijo: ¿quiénes se sentarán aquí? Dio un paso más y dijo: Ezequiel, ya llegaste, ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. El padre se puso de pie, se fue a la pizarra y empezó a escribir los 10 mandamientos. Y una vez que finalizó, el Espíritu le dice: anda, Ezequiel, anda a la biblioteca, trae un pergamino o una cartulina, ponle sobre la mesa y toma nota tal y conforme está. Por eso se dice que es la copia acá, porque está escrito Deuteronomio 17:18, acá tenemos, es la copia del original. Y una vez que recibió, le dijo: anda a la biblioteca, trae el libro de la vida, y ahora sí, enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida. Y tenía que aparecer pues en los gentiles, como es en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aparecen los mandamientos, se da inicio a la unificación y se da inicio a la restauración de todas las cosas.
Y cuando hablamos de restauración, primero se inicia con la restauración del hombre. Mediante el conocimiento empieza a restaurar, a dejar todas las cosas, muchas costumbres que eran ley, empieza a dejar cosas que no eran muy beneficioso, entonces empieza a cortar y ir por el camino correcto como Dios establece. Por eso que la doctrina en este tiempo aparece en su plenitud y tiene que ser publicado a nivel mundial. Los que escuchan su voz, la voz de Dios, que son los 10 mandamientos, esa es la voz de Dios porque está escrito Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Escuchan la voz, entonces, dice en San Juan 10, 16, escucharán mi voz y vendrán apresuradamente, porque habrá un solo pastor y un solo rebaño. Vendrán. Entonces, al escuchar la doctrina de Dios, nos encontramos algo muy hermoso que nos enseña, nos da el camino correcto para tratar de dominar nuestras emociones negativas. Nos ayuda, nos orienta y cómo debemos nosotros controlar esos impulsos violentos, y nos enseña cómo controlar esas pasiones locas, el odio, los celos intensos, etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda cómo debemos, cuáles son los pasos a seguir para controlar esas pasiones que nos incomodan mucho. Por ejemplo, lo más popular es la ira, porque con la ira se pueden cometer los peores errores de nuestra vida. La ira nos llega a cegar tanto que nos quedamos estáticos. Y la ira, tanto es la ira que podemos dar muerte a alguien. Así es, esa es la ira. Pero acá es cómo controlar esa ira. Yo no puedo, humanamente no puedo, pero dice la Escritura, nos recomienda los pasos a seguir. Uno, invoca el nombre de Dios. Invocar, como dice Pablo Romanos, invocas, o sea, pides auxilio, porque invocar significa pedir auxilio, así como Pedro se estaba ahogando, desesperadamente vio la muerte, entonces dijo, ayúdame, no dejes que me muera. Y Jesús le dio la mano. Así también vemos acá con la ira que nos invade, y no nos deja hacer cosas buenas, nos invade tanto que para todo nos amargamos, que se hace un hábito en nosotros y luego decimos, yo soy así, nadie me cambia. Siente placer porque al amargarse, pero está malogrando su salud, le malora el hígado. Y también se convierte en un cactus que nadie quiere estar a su lado. Por eso no es saludable. Lo que Dios quiere el hombre que tenga paz en sí mismo. Así es, queridos amigos, bueno, con este preámbulo vamos al tema, lo que estamos viendo el día de ayer, hemos definido, hablamos del orgullo, o el orgullo, hay positivo y orgullo negativo. Y cuando hablamos del orgullo positivo, pues estamos hablando que el orgullo es un sentimiento de satisfacción, es un sentimiento de gozo, de alegría, de complacencia, ¿no? Ese es el orgullo que manifiesta pues en autoestima, esa autoconfianza, nos ayuda a valorarnos, a descubrir nuevas fortalezas, nos impulsa a seguir aprendiendo, a crecer siempre dentro de nuestros límites. Eso, se siente feliz porque, digamos así, un joven tuvo su sueño ser un profesional y lo consiguió. Contra viento y marea lo consiguió. Con tantos altos y bajos, se desveló y al final lo consiguió. O una madre que dejó muchas veces de comer, dejó de vestirse, dejó de estudiar con el fin de que su hijo sea algo en la vida, su hijo triunfe en su sueño que él tiene, su vocación que tiene, y ve que su hijo ha triunfado, el gozo de la madre es grande. Ese es el punto.
así como el apóstol Pablo se sentía feliz de que Dios lo había elegido a él, de un perseguidor de cristianos que los ponía presos y luego Dios lo toma como instrumento y luego lo envía a predicar a los gentiles. Por eso dice, yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, un gozo en él. No estamos hablando, hermano, amigos, un orgullo de ese sentimiento satisfactorio, así como muchos de nosotros, que Dios, imagínense, habiendo tantos seres humanos y nos ha elegido, nos eligió como es a Juan 15, 14, 15, sí, nos eligió, nos eligió, amigos, nos eligió y todavía pagó un precio por nosotros. Qué alegría que están en la presencia de Dios, qué felicidad. Pero ese es un gozo grande. Como decía el salmista David, para mí es un gozo grande mirar el rostro de Dios y delicioso siempre a la derecha. Entonces es un gozo que se siente de ese orgullo positivo, de ese orgullo, de ese sentimiento satisfactorio. Qué lindo. Pero viene la otra parte que estamos hablando de ese orgullo negativo. Se caracteriza por una sensación excesiva de superioridad. Si es que uno, digamos, consiguió algo y luego ya le entra la soberbia y se cree superior a los demás, ese es el problema. Empieza a humillar a los demás, se convierte en algo enfermizo, ¿ah? Ya se convierte en un sentimiento, mayormente se presenta un sentimiento de conducta engreída que puede generar conflictos interpersonales, una decepción negativa de uno mismo. Así se convierte. Por eso, cuán importante siempre cuando uno es un orgullo, ese orgullo negativo, cuán importante es la humildad, porque nada es nuestro. Porque una persona orgullosa puede negarse a pedir ayuda, por ejemplo. Esa es una persona soberbia, no quiere pedir ayuda, no, se siente muy capaz, se siente muy, digamos, de mucho valor. Incluso cuando lo necesita, no quiere que le den ayuda, porque no quiere parecer débil ante los demás. Eso es el punto. Porque si yo me pongo orgulloso, ¿por qué? O como decía en Eclesiástico, pon tu orgullo, pero orgullo en Dios, no en ti. Entonces, y otra cosa también, cuando uno se vuelve orgulloso, el orgulloso negativo es que empezamos a despreciar las opiniones de los demás. Y a uno se cree superior a los demás. Pero a veces no nos damos cuenta que de la persona insignificante encontramos algo muy interesante, que para nosotros es insignificante. Recuerdo una vez de una hermana que ya en paz descanse, fueron a una prédica, me comentó ella, y entre todos los presentes, los varones, habían hermanos muy apuestos, muy elegantes, pero había un hermano que estaba mal vestidito, todo así, todo, ¿cómo podemos decir? Con ropas, ¿no? Entonces, y un poquito desalineado, bueno, ¿quién iba a pagar algo por este varón? Empezaron a hacer su prédica aire libre, los más apuestos salían al frente y hablaban, y bueno, para el tiempo les sobró, y para terminar, lo invitaron al hermano, que era como ¿cómo podemos decir? Como para rellenar el vacío. Y este hermano, mal vestidito, se dio un señor discurso que todo lo que escuchaban, la mayoría, tomó tanto atención a sus palabras motivadoras, sus consejos para buscar que mejoraran nuestra conducta, quedaron admirados. Dijo, ¿cómo algo? Ella misma se sintió, digamos, sorprendida
y dijo, quedó admirada, dijo a veces, lo que uno piensa que los demás iban a hacer, este hombre que aún mal visto llegó a brillar entre los presentes. Por eso, amigos, es bueno, no tenemos por qué estar despreciando la opinión de los demás, de acuerdo a nuestro punto de vista, pensando que es algo correcto. Una persona orgullosa busca constantemente la admiración que lo elogien todavía a él. Acá, si hablamos de una persona orgullosa, desprecia las opiniones de los demás, ya no está bien, porque si analizamos de otro punto, dice Job 34:32, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal no lo volveré a hacer. Entonces, bueno que nos hagan ver, porque nadie puede decir lo sabe todo. Nadie puede decir que lo sabe todo. Como dijo el apóstol Pablo, aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O como dice Santo Salazar, que cuanto más sabe, más bruto se vuelve. O si no, dice que lo poco que aprendió, no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. O sea que hay tantos misterios, tanta profundidad, donde uno admira y aplica la humildad. Decir, la misericordia de Dios es grande, sus misterios están tan profundos, o como dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos son más grandes que los hombres, más alto que los cielos. Entonces vemos acá, contentos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, basta con lo que sabes, has superado a muchos. Entonces esa es la base, y siempre buscar esa humildad. Tratar de evitar reconocer, o sea, el orgulloso es que no trata de reconocer sus errores. Ese es el punto. Es como decir una empresa, este jefe se equivocó y él va a decir que no se equivocó, porque está yendo de soberbia, pensando de que para él está correcto, pensando que también se siente débil ante los demás. No, acá todos nos equivocamos en diferentes formas, pero de las equivocaciones, de los errores se aprende para mejorar cada vez. La base acá es reconocer nuestros errores, reconocer también nuestras debilidades. Y alguien vio de nosotros, si alguien me aconsejó, yo debo recepcionarlo. Entonces, ¿para qué me sirve ese orgullo negativo? ¿De qué me sirve mostrar algo que yo no soy? ¿Simplemente por decir que no soy débil? No, amigos, no. Al contrario, porque nos hicieron ver un error, al contrario, debemos agradecerle, gracias por hacerme ver mi defecto. Por eso dice el proverbio, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Más vale que me diga de frente cómo son las cosas antes que esté hablando por mis espaldas y clavándome el puñal por las espaldas. Por eso es bueno buscar siempre esa humildad. Por eso dijo Francisco de Quevedo, la soberbia nunca baja donde sube. La soberbia nunca baja donde sube, pero siempre cae donde subió. Cuando hablamos de este punto, vemos el ejemplo del rey Osías. Osías o Usías, cualquiera de los dos nombres, Osías o Usías. Vamos a ver qué le pasó a este varón por la soberbia. A veces cuando nos sube demasiado a la cabeza las cosas y queremos humillar a los demás, y por nuestra soberbia queremos ocupar lugares que no nos corresponden, invadimos lugares que no debíamos estar, pero queremos meter nuestras narices. Y así, ¿qué le pasó a este rey por querer, por ser como tenía, pues era rey? Él pensaba pues que todo estaba a su disposición y todo se tenía que humillar ante él. No, cada cosa tiene su lugar y hay que respetar. Tenemos que respetar. Es como decir, en un hogar, tengo mi esposa, tengo que respetarlo. Si lo amo, lo tengo que respetar. No puedo invadir, no puedo tampoco yo actuar
por encima de ella. No. A esto humanamente se llama machismo. No puedo actuar sobre su cabeza, para eso es mi pareja, es mi columna donde puedo apoyarme en ella. Entonces, ¿por qué actuar y hacer las cosas sin consentimiento, así no lo apruebe? Yo lo tengo que hacer. No, amigo, no está bien. Eso se llama un orgullo negativo, un orgullo enfermizo. Vemos en el caso de Usías, por ejemplo, este rey, para que tengan ustedes una idea. Este es 2 Crónicas, capítulo 26. Vamos a leerlo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que también en hebreo significa Azarías, el cual era de 16 años, pusiéronlo por rey en lugar de Amasías su padre. Edificó Elot, lo restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Yecholiá de Jerusalén, e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persiguió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días él buscó a Jehová, Dios le hizo prosperar grandemente. Salió a pelear contra los filisteos y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnía, y el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de filisteos. Y diole a Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y así vemos que acá, como él se dedica a Dios, entonces Dios le empieza a dar lo apoya en todos sus proyectos que él estaba realizando. Bueno, lo importante acá, lo que Dios lo fortalece grandemente, lo engrandece grandemente, y entra la soberbia en el rey. ¿En qué sentido? Dice el siguiente en el 18, pusieronle contra el rey Usías y dijeronle, no a ti, Usías, a quemar perfume a Jehová. O sea que él entró atrás el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. Entonces ingresan. ¿Y qué hace este rey? Invade a quemar perfume delante de Jehová, que no es función de él, sino de los sacerdotes. Porque Dios los eligió a los sacerdotes para que les sirvan y lo adoren a Dios, como dice Deuteronomio 21:5. Entonces, pero ¿qué pasa? Como rey quiso también él entrar en ese campo de los sacerdotes. Imagínense, va a quemar perfume, incienso. ¿Ah? Por eso dice acá, vamos a leerlo en el 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Este es el punto que estamos hablando. Como ya uno fue el rey, pues estamos hablando de un rey, Dios lo llegó a bendecir grandemente, y llegó el momento que se aparta de Dios también. Ese es el problema. Nuestra soberbia nos eleva tanto, como dijo, por eso estamos hablando de lo que dijo Quevedo, la soberbia nunca baja donde sube. Soberbio, no, nunca baja donde sube, pero siempre cae de donde subió. Entonces vemos, surge este problema, Dios lo bendice grandemente contra sus enemigos, etcétera, etcétera, triunfa, muchos triunfos, y le subió la bilirrubina. Y ahí está el problema. Por eso dice, más cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías con los 80 sacerdotes de Jehová de los valientes. O sea que ingresan los sacerdotes. ¿Qué estás haciendo?
al rey, ¿por qué haces esto? A ti no, este no es tu área donde tú tienes que hacer lo que quieres hacer. Entonces dice en el 18, y pusiéronse contra el rey Usías, y dijéronle, no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te pasará gloria delante de Jehová, de Jehová tu Dios. Entonces, airóse Usías, el sacerdote, caramba, se sintió incómodo por lo que estaba haciendo el rey, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, ¿no? Porque el rey también se amargó, ¿cómo es posible? Yo quiero hacer esto, yo quiero quemar, pues yo soy el rey. ¿Qué pasó? En eso que estaba, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Dios lo castigó al rey por su soberbia, con lepra. Entonces miróle Azarías, el sacerdote, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, hicieronle salir a prisa de aquel lugar. Él también se dio prisa de salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, habitó en una casa apartada, leproso, porque había sido separado de la casa de Jehová, y Jonatán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Y además de los hechos de Usías, primeros y postreros, escribiólo Isaías, profeta, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo de los leprosos reales. Porque dijeron, leproso es, y reinó Jonatán, su hijo, en su lugar suyo. Entonces vemos, amigos, es bueno el orgullo, ese sentimiento satisfactorio, ese gozo de que triunfa. Hay un triunfo, tus logros. Acá Dios lo empezó a ayudar. Él debía, como dice en Eclesiástico, su orgullo debía de poner en Dios, gracias por ayudarme. Pero ¿qué pasó acá? Le entró el orgullo personal y pensando que lo hacía todo, quiso ordenar, quiso hacer, entró en campo un lugar donde no le correspondía, y este es su problema. Ese es el problema, amigos, del orgullo negativo, de ese orgullo enfermizo. Ese es el problema. Nos sentimos como si nosotros lo hacemos, y eso no está bien. La vida espiritual es todo lo contrario. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que quiere ser el primero tiene que aprender a ser el último. El que quiere ser el primero tiene que aprender a servir a sus hermanos que están más abajo de él. Eso significa humildad. Y entender, el que hace las maravillas a través de uno es el Espíritu. Entonces, ¿por qué tienes que sentirte soberbio? ¿Por qué tienes que sentirte orgulloso? ¿Por qué? Por eso dice Proverbios 29, 23, el orgullo del hombre le traerá humillación. Acá este rey fue humillado, imagínese que tuvo que morir, a ser apartado del palacio, de un lugar de los leprosos reales, y ahí murió. Todo por su soberbia, todo por su orgullo de creer que bajo su potestad estaba todo. Por eso, amigos, el orgullo del hombre le traerá humillación, y el que se humillará alcanzará honores. Por eso dice el Proverbio 16, 18, antes de la ruina hubo orgullo, antes de la caída espíritu altanero. Te vuelvo a repetir, antes de la ruina hubo orgullo, y antes de la caída espíritu altanero, así como le pasó a este rey. Antes de la ruina hubo orgullo, antes de la caída, espíritu altanero. Por eso dice en Eclesiástico 3:30, la angustia del orgullo no tiene remedio, pues la planta del mal se arraiga en él.
Así como en el caso, vemos en el caso del faraón, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el rey, también otro problema más, vamos a ver, tenemos en Éxodo capítulo 5, vamos a ver, capítulo 5, 1 al 9. Después entraron Moisés y Aarón, a Faraón, o sea, entran a Moisés y Aarón ante Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo le oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencias o espada. Le están advirtiendo. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? ¿Por qué? Idos a vuestros cargos. Lo botó de donde estaban reunidos. Y dijo también al faraón: y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros lo sabéis, los hacéis cesar sus cargos. Y mandó Faraón ese mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a su gobernante, diciendo: y de aquí adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como ayer y antes de ayer. Vayan ellos, lo que cojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerle la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso se levantan la voz diciendo: sacrificaremos a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre, porque ellos, para que se ocupen de ella y no entiendan las palabras de mentira. Fíjese, entonces ellos salieron, pero los gobernantes le hicieron trabajar el doble, buscar la paja, y no pueden disminuir la tarea. Fíjese, qué tal orgullo, qué tal soberbia. Sabemos a través de la historia, al final fue humillado. Por eso dice la Escritura: antes de la ruina hubo orgullo, antes de la caída, espíritu altanero. Ahí está. Por eso esto nos llama a ser personas, buscar siempre la humildad. Por eso dice en Eclesiástico 10:14, ¿cuál es el principio de la soberbia? ¿Cuál es el principio de la soberbia? Es apartarse del Señor. Tener apartado el corazón de nuestro Creador. Esa es la soberbia. Es el principio de la soberbia, el principio del orgullo. Ese orgullo negativo tenemos apartado el corazón de Dios. Nos apartamos de Dios y ya tenemos apartado el corazón de Dios también, porque ya nos creemos autosuficientes y ya no queremos depender de nadie, sino que todo dependa de nosotros. Ese es el problema. Por eso, amigos, en este caso el Creador trata a aquellos que son soberbios, los humilla. Dios mismo los humilla. Vemos en el caso, como dice, vamos a ver qué es lo que dice en Eclesiástico, en capítulo 10, 15, vamos a ver. Dice lo siguiente: 10, 15 al 22. Porque el principio de la soberbia es el pecado. Los que viven en el pecado derraman la insolencia. Por eso el Señor les envió extraños castigos y los redujo a nada. El Señor arranca de raíz el trono de los poderosos y siéntense un lugar a los mansos. Las raíces de los paganos los arrancó el Señor, y en su lugar plantó a los humildes. El Señor asoló la tierra de los paganos allí y la destruyó totalmente. A muchas las devastó, las destruyó y borró de la tierra sus recuerdos. El orgullo no fue creado para el hombre, ni el furor de la ira para los nacidos de mujer. Entonces vemos
Si hablamos de ese punto de vista que está mencionando, cada pueblo que lo oprimía al pueblo de Israel, Dios se levantaba. Cada pueblo, vecinos que lo afligían, Dios se levantaba en su contra y los humillaba. Por eso, amigos, es bueno tratar en nosotros, si existiera esas cosas, buscar siempre lo que es la humildad. Cuando hablamos de humildad, no es que andemos con la cabeza agachada, no es que tenemos que andar como ese, no, mal vestidos, no, humildad. Un rico puede ser humilde. Humilde significa aquel que sabe controlar sus emociones. Si acá nos entra el orgullo, nos entra esa soberbia, ese orgullo de que queremos dominar sobre todo, tenemos que buscar que controlar esa parte negativa que supuestamente me hace superior a los demás. Entonces, controlar, pedir a Dios que me ayude a controlar a esa bestia que en todo momento quiere aflorar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque de lo contrario, seguimos con ese plan, como es en Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, más él afirmará el término de la viuda. Desolará la casa de los soberbios. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Pero en cambio la casa de los justos permanecerá, como dice en Proverbios 12:7. Mejor, amigo, busquemos siempre la humildad. Tenemos como ejemplo del rey de Tiro, por ejemplo, que hoy es Líbano, llamado Sidón. Ahí, por ejemplo, por causa del comercio, tenían más riqueza y trataban pues de humillar a uno, humillar al otro, pero hasta que en un momento, como lo afligió a su pueblo, en esa parte Dios se preocupa por su pueblo, por sus hijos, y hubo tanta aflicción en ese tiempo que Dios toma a un profeta y le manda a dar este mensaje al rey de Tiro y le dice así, vamos a ver, Ezequiel 28, 11, 12, 13, 14, vamos a leerlo. Dice así: Yahvé volvió a dirigirme la palabra, dice Ezequiel, diciendo: Hijo del hombre, toma un canto fúnebre al rey de Tiro, dile así habla el Señor Yahvé: Tú eres un modelo de perfección, lleno de sabiduría, lleno de belleza espléndida. Vivías en el Edén, jardín de Dios. Incontables piedras preciosas adornaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, níquel, jaspe, zafiro, brillante esmeralda. De oro el borde de tu manto y de oro tus incrustaciones. Todo fue preparado desde el día en que fuiste creado. Te había puesto en el monte santo de Dios como un ángel protector y andabas en medio de los espíritus de Dios. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que te fuiste creado hasta que la maldad se apareció en ti. Con el avance de tu comercio te llenaste de violencia y de pecados. Yo te arrojaré del monte de Dios y te eché entre los ángeles de Dios. El querubín protector te hizo perecer. Tu corazón se había ensoberbecido por tu belleza, tu sabiduría se había corrompido por tu grandeza. Yo te derribé en tierra y te puse como escarmiento ante los reyes. Por la multitud de tus delitos y las injusticias de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo sacaré de ti mismo un fuego que te devore, que te reduzca a cenizas ante los ojos cuantos te contemplan. Todos los pueblos que te conocían están espantados por causa tuya, y te has convertido en objeto de terror y desaparecerás para siempre. Yahvé me dirigió la palabra diciendo: Mi hijo del hombre, vuelve a tu cara hacia Sidón, también no solamente a Tiro, sino también a Sidón. Profetiza contra ella, dile: así ha dicho el Señor Yahvé: Sidón, aquí estoy en contra tuya. Seré glorificado en medio de ti.
se sabrá que yo soy Yahvé cuando haga justicia y ella muestre de mi santidad. Mandaré contra ella la peste y la sangre correrá por las calles. En ella caerán atravesados por las espadas, desenvainadas por todas partes contra ella. Así no habrá más para la gente de Israel ni espina que le clave, ni zarza que la hiera. Entre los dos vecinos que le desprecian, y sabrán que yo soy Yahvé. El Señor Yahvé dice así: cuando yo recoja a la gente de Israel entre las naciones en que estaba dispersa, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de los pueblos, y vivirán en la tierra que regalé de ti a mi siervo Jacob, y ahí residirán seguros, construirán y plantarán viñas, vivirán seguros cuando haya cumplido mis sentencias contra todas las naciones de los alrededores, de los que lo desprecian, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo Dios defiende a sus hijos? Muchos son altaneros, soberbios, tratan a uno de humillarlo. Acá Dios le empezó a humillar uno por uno. Por eso, queridos amigos, cuán importante, mejor es, busquemos lo que es la humildad. Busquemos, dejemos a un lado esa soberbia loca, dejemos esa altivez queriendo humillar a los demás, dejemos a un lado y decir yo soy el mejor. No, amigos, no. Dejemos ya. Mejor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4:2, mejor seamos humildes, busquemos ser amables, buscar ser pacientes, mejor busquemos brindar apoyo por amor a los unos a los otros. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque a la final es, como dice Salmo 147:6, Él nos llegará a ensalzar, enaltecer entre muchos, como decía nuestro maestro. Ustedes van a brillar, pero no por ustedes mismos, sino porque Dios los hará brillar. Pero para eso tiene que haber humillación en cada uno de nosotros, tiene que haber humildad. Tenemos que aprender a controlar esa pasión loca, esa soberbia, esa altivez. Tenemos que aprender a controlar, de buscar que humillar a uno, humillar al otro, etcétera, etcétera. Busquemos siempre la humildad. Ejemplo dejó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O como decía Pablo en su carta a los Romanos 12:16, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no se crean los únicos que saben. Por eso, queridos amigos, busquemos siempre esa humildad, orgullosos de que Dios nos coja como sus instrumentos, que nos coja como para cumplir, para que Él se cumpla lo que para que estaba trazado, y vemos que cada día se va cumpliendo a través de nosotros, que nos toma como instrumentos suyos. Hay esa sensación de ese sentimiento de esa satisfacción de un logro, pero no es para sentirnos soberbios, no. Busquemos siempre la humildad, y que Dios sea ensalzado, no nosotros, para no caer como fue la caída de Moisés, cuando el pueblo lo quiso apedrear por falta de agua. Ellos con su hermano fugaron ante el santuario, ante el tabernáculo, y se postraron delante del tabernáculo, pidiendo la dirección de Dios. ¿Qué van a hacer? Y salió la voz de en medio de los querubines y dijo: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. Muy bien, ¿ves esa peña? Ya tienes ese cerro, esa tremenda roca, que ustedes van en YouTube, van a encontrar que es una tremenda roca como de 2 pisos de altura de una casa, partido por la mitad. ¿Ves esa roca? Sí, esa roca le va a dar agua al pueblo y a los animales. Ellos contentos van
y lo reúnen al pueblo y luego dice, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que no vamos a sacar agua de esta roca? Tocaron a la roca con la vara y no salió agua. ¡Qué tal decepción! Por segunda vez vuelve a tocar y salió agua. Y luego Dios le dice a Moisés, 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 como ustedes no me han glorificado delante del pueblo, no entrarán a la tierra prometida. Su palabra hubiera sido así. Pueblo loco e ignorante, ¿qué piensan que Dios no va a sacar agua de esta roca? Entonces Dios hubiera sido glorificado. Pero ellos buscaron su gloria, y ahí fue, por esta causa dijo, no entrarás a la tierra prometida. Por eso, amigos, acá el que obra a través de nosotros es el Espíritu de Dios. Así como en Egipto el que hacía las maravillas no era Moisés, no era la vara, era Dios a través de ellos. Cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando las aguas ácidas se convirtieron en dulces, cuando lo enfrentaron a los ejércitos de los gigantes, ¿ellos obraron? No, Dios. Así que, amigos, busquemos la humildad, reconozcamos a aquel que hace todas las maravillas, dejemos a un lado ese orgullo enfermizo, esa soberbia que no es dado para nosotros. Gracias por escucharnos y síganos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.